El 4 de mayo de 2013, elementos de la Policía Ministerial de Chihuahua no daban créditos del hallazgo en un paraje de la Colonia México, ubicada en esa ciudad fronteriza. Se encontraron cuerpos carbonizados, de 2 personas les decían que habían sido víctimas de un crimen. Las primeras indagatorias revelaron que se trataba de Efrén López y Albertina Enríquez, ambos de 90 años de edad, cuyo único familiar era una adolescente de 16 años llamada Ana Carolina López Enríquez, a quien habían adoptado 16 años antes. La joven estaba consternada por lo que le había sucedido a sus padres. Ante las autoridades declaró que todo había transcurrido con normalidad días antes de su desaparición, pero fue justo el sábado 4 de mayo, dijo que los perdió de vista, por lo que decidió reportar su desaparición a las autoridades. Todo iba bien para Ana Carolina, quien además había logrado ganarse la compasión de las autoridades al tratarse de una menor de edad que se quedaba huérfana otra vez y sin ninguna otra persona en el mundo. Pero cuando tocó el turno a su novio, José Alberto Grajeda, la historia cambió. Las autoridades no solo encontraron inconsistencias en su testimonio, sino que no aguantó la presión y confesó que él, su novia y un tercero les habían quitado la vida a la pareja de ancianos, como parte de una venganza que planeó Carolina en represalia, porque se habían negado a prestarle el auto y también por negarle dinero para poder casarse. Según el relato de Grajeda, Ana Carolina y Mauro Domínguez, quien fue el tercer implicado, el día del crimen esperaron a que su padre saliera de la casa para ir a jugar al billar. Una vez que se alejó, la joven llamó a Albertina a la cocina para que la ayudara a buscar un ingrediente. Entonces, Mauro la sometió por la espalda y la asfixió con un cable. Para asegurarse que la habían matado, le inyectó veneno para ratas y cloro. Una vez que regresó Efrén, también lo llamaron a la cocina, pero esta vez fue el novio de Ana, el encargado de realizar la misma operación. Según confesaron, una vez que le quitaron la vida a la pareja, se fueron a cenar hot dogs, regresaron para tomar unas cervezas, durmieron en la casa y a la mañana siguiente subieron los cuerpos al auto para llevarlos al paraje donde los quemaron. El 25 de mayo de 1968, un día antes de cumplir 11 años, Mary Bell le quitó la vida a Martin Brown, un niño de 4 años. Lo asfixió en una casa abandonada, dejando el cuerpo con marcas en el cuello. Cuando inició la investigación, la policía creyó que fue un accidente, pero el hallazgo de mensajes escritos en las paredes del lugar, con confesiones infantiles, comenzaron a sospechar que alguien más estaba involucrado. El 31 de julio de 1968, Mary, junto con su amiga Norma Bell, le quitó la vida a Brian Owe, de 3 años. Esta vez, Mary no solo lo asfixió, sino que también le mutiló los genitales con tijeras y le grabó una M en el estómago. Además, regresó más tarde al lugar del crimen para poder ver el cadáver. Mary y Norma fueron arrestadas poco después, cuando testigos las vieron jugando cerca del cuerpo y haciendo comentarios extraños. En diciembre de 1968, Mary Bell fue declarada culpable de homicidio involuntario por razón de responsabilidad disminuida. Norma fue absuelta, ya que se consideró que actuó bajo la influencia de Mary. Mary Bell fue condenada a detención por tiempo indefinido en un centro correccional. Fue liberada en 1980, a los 23 años, y recibió una nueva identidad para proteger su privacidad. Más tarde, se le concedió anonimato vitalicio, conocido legalmente como la Orden Mary Bell, que también cubre a su hija. El 2 de agosto de 1993, cuando Eric Smith tenía 13 años, empezó a llamar la atención de Derrick Robbie. Era un niño de 4 años, a quien llevó a una zona boscosa y cercana del pueblo de Savona, Nueva York. Ahí lo golpeó brutalmente con piedras y lo asfixió con una camiseta, remarcando en cada lesión su odio. Eric también le causó otras lesiones y abusos que marcaron la potencia del crimen. El cuerpo de Derrick fue encontrado horas después de que su madre lo dejara caminar solo a un campamento cercano. Empezaron la investigación y todos apuntaban a Smith. Eric días después confesó todo el crimen, y su juicio fue iniciado en 1994, donde fue declarado culpable de quitarle la vida en segundo grado a menor de 4 años. Debido a su edad, le dieron 9 años de prisión a cadena perpetua con pequeña posibilidad de libertad condicional. Comenzó su sentencia en el Centro Correccional Juvenil de Adirondack. Durante años, se le negó la libertad condicional aproximadamente en 8 ocasiones, ya que las juntas de las audiencias lo consideraban un peligro. Cuando casi cumplía 28 años de prisión, Eric fue librado en libertad condicional el 1 de febrero de 2022. En la actualidad vive con supervisión y con restricciones debido a la gravedad de su crimen.
En febrero de 1993, en Inglaterra, John Venables y Robert Thompson, ambos de 10 años, secuestraron y le quitaron la vida a James Bulger, un niño de 2 años. Las cámaras de seguridad de un centro comercial los grabaron llevándose a James hasta que lo sacaron del lugar y caminaron durante kilómetros, llevándolo a un terreno que tenía cerca a una vía de tren. Durante el recorrido, James fue agredido por los dos niños. Lo mancharon con pintura azul en la cara, y lo golpearon más de una vez. Cuando llegaron a la vía del tren, lo golpearon con ladrillos y una barra de metal, causándole heridas mortales. Después, colocaron su cuerpo en las vías con la intención de que le pasara el tren por encima y que pareciera un accidente. Su cuerpo fue encontrado 2 días después. Venables y Thompson fueron arrestados tiempo después, cuando la policía identificó a los responsables gracias a las cámaras de seguridad, fueron declarados culpables de haberle quitado la vida a James, y sentenciados a prisión por tiempo indefinido. A los 18 años fueron liberados y recibieron nuevas identidades para protegerlos. Después de cumplir los 8 años de condena, John Venables y Robert Thompson fueron liberados en el año 2001 con nuevas identidades. Thompson no ha vuelto a ser noticia y se mantiene alejado del público. En cambio, John Venables ha tenido varios problemas con la policía. En 2010 fue arrestado nuevamente por posesión de contenido infantil y sentenciado a 2 años de prisión. Salió en libertad en 2013, pero en 2017 volvió a ser arrestado por el mismo delito. Joshua Earl Patrick Phillips fue condenado por haberle quitado la vida a su vecina de 8 años, Maddie Clifton, en Jacksonville, Florida en 1998 cuando él tenía 14 años. Phillips ocultó el cuerpo de Maddie debajo de su cama durante una semana, fue juzgado como adulto y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2017, tras una revisión judicial, se confirmó su sentencia a cadena perpetua, aunque con posibilidad de una revisión futura. Actualmente, Phillips cumple su condena en la institución correccional de Cross City en Florida. Joshua Phillips le quitó la vida a Maddie Clifton de forma brutal el 3 de noviembre de 1998, cuando ella tenía 8 años, según la confesión. Maddie fue a su casa a jugar y le pidió a Joshua que salieran a jugar béisbol. Mientras jugaban, él le golpeó accidentalmente el ojo con la pelota, y ella empezó a llorar. Joshua comenzó a tener miedo a que su padre lo castigara por tener visitas sin permiso. Mencionó que la arrastró al interior de su casa y la golpeó en la cabeza con un bate para que se callara. Pensando que ya le había quitado la vida, después escondió su cuerpo debajo de su cama. Cuando escuchó ruidos y se dio cuenta de que aún estaba viva, volvió a sacarla y la apuñaló muchas veces con un cuchillo. Finalmente, la asfixió con un cable de teléfono y volvió a ocultarla bajo la cama. El cuerpo de Maddie fue encontrado 6 días después por la madre del chico, quien es Melissa Phillips. Tras los 6 días ella comenzó a sentir un olor extraño en la habitación de Joshua. Mientras hacía la limpieza en la habitación, decidió revisar bajo la cama, y encontró el cuerpo envuelto en una manta mojada. El cuerpo ya estaba en estado de descomposición. La madre inmediatamente llamó a la policía, y Joshua después hizo su confesión ya mencionada. Lionel Tate comenzó a pagar una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por un delito que cometió en 1999, cuando tenía 12 años de edad. Se encontraba bajo el cuidado de Tiffany Eunice, una niña de 6 años. Los dos estaban en casa de Tate cuando ocurrió el trágico incidente. Según el relato de la defensa, Lionel estaba imitando movimientos de lucha libre que había visto en la televisión. Sin medir la fuerza de sus golpes, causó quitarle la vida a Tiffany. Durante el juicio, los abogados de Tate alegaron que el joven no comprendía la gravedad de sus actos, argumentando que en su mente no había intención de ese crimen. Sin embargo, la autopsia reveló heridas que indicaban una violencia desmesurada, con fracturas y lesiones internas. La magnitud de las heridas era tan fuertes, que difícilmente podían atribuirse a un juego. Lionel Tate fue condenado a cadena perpetua, en un veredicto que generó un intenso debate en torno a la justicia para menores. La decisión fue cuestionada por quienes consideraban que un niño de 12 años no debería enfrentar una pena tan grande sin haber tenido la oportunidad de una rehabilitación adecuada. Eventualmente, la condena fue conmutada, pero su condena abusó el derecho internacional.
Sus abogados habían presentado una petición de indulto al gobernador de Florida, y amnistía. Habían pedido que se bajara la condena de Lionel Tate, y que se diera a este menor un trato conforme con las normas internacionales. El 25 de enero, Lionel Tate fue declarado culpable, tras ser juzgado como adulto del crimen en primer grado de su compañera de juegos, a la que le quitó la vida el 28 de julio de 1999. El jurado rechazó la alegación de la defensa de que el niño de 12 años había hecho ese crimen accidentalmente a la niña. Antes del juicio, la defensa había rechazado la oferta que le hizo la fiscalía, según la cual era, a cambio de declararse culpable del crimen en segundo grado, Lionel Tate sería condenado a 3 años de reclusión en un centro de detención de menores, seguidos de 1 año de arresto domiciliario y 10 años de libertad condicional. El 29 de enero de 1979, se produjo los primeros ataques a una institución educativa en Estados Unidos, sucedió un tiroteo. Había algunos antecedentes sangrientos con muchas víctimas, el lugar fue Grover Cleveland, una escuela primaria de San Diego, California. Durante los primeros segundos nadie entendía qué pasaba, después quedó claro que alguien estaba disparando hacia la puerta de la escuela, frente hacia los chicos. El director Waggy Mike Suchar, portero y hombre de mantenimiento de la institución, se desesperaron por hacer que los chicos salieran de la zona de fuego, para ponerlos a resguardo. Algunos ya estaban en el suelo, con alguna parte del cuerpo herida. El primero en caer fue Waggy, el director, intentó seguir protegiendo a sus chicos y se puso en pie como pudo. Después fue el turno de Suchar, también fue alcanzado por una bala mientras cubría con su cuerpo a uno de los alumnos. Varios de los que corrían para resguardarse se resbalaban con los charcos de manchas rojas que empezaban a formarse por las heridas. No tardaron demasiado en determinar de dónde provenían los disparos. De la casa de la vereda a la que estaba enfrente de la escuela, minutos después, hasta que alguno recordó que unos meses antes, la adolescente Brenda era la que vivía en esa casa, ya que había disparado con un rifle de aire comprimido contra los vidrios de la escuela. Era una adolescente con aspecto aniñado que había pasado, pocos años antes, por esas mismas aulas. Brenda Spencer, la chica de 16 años que vivía sola con su papá en la casa de enfrente. El jefe del operativo se negaba a aceptar la realidad, estaba convencido que una joven era incapaz de provocar tanto daño. Se terminó de convencer cuando la vio en una ventana, apuntando contra el operativo de evacuación de la escuela. Brenda apuntaba a su blanco y sonreía. El grupo SWAT se puso al frente de la crisis. Los chicos heridos fueron llevados al hospital y los otros, con paciencia, fueron alejados del lugar del alcance de las balas de Spencer. Gran parte del trabajo de la policía consistió en contener a los padres desesperados que se acercaban al lugar tras escuchar las noticias en la radio y querían atravesar los distintos cercos de seguridad para rescatar a sus hijos. Un negociador se puso en contacto con Brenda para convencerla de arrojar el arma y entregarse. La chica no parecía dispuesta en hacerlo. Cada momento volvía a disparar. Los especialistas se preguntaban cuántas balas tenía en su poder. Las negociaciones se extendieron por 6 horas. Ella no cedía, y amenazaba continuar con su matanza. Las municiones parecían ser infinitas. Abrió la puerta de su casa, tiró el rifle a un costado y con las manos en alto se entregó. Los investigadores descubrieron que Brenda había tomado mucho whisky, y que lo había mezclado con varias pastillas de Tegretol. Era su medicación para la epilepsia. Escoltada por varios hombres, con las manos esposadas, la hicieron ingresar en un patrullero. Brenda en su interrogatorio mencionó que su papá le había regalado el rifle, aunque ella de regalo pidió una grabadora para sus cassettes. En ese momento se supo que un periodista había logrado comunicarse con el padre de Brenda. El hombre dijo en una publicación que le regaló el rifle con la esperanza de que la chica se quitara la vida. Brenda fue condenada a prisión perpetua por los 2 homicidios, con la salvedad de que a los 25 años la pena podía ser revisada. En febrero de 2009, en Pensilvania, Jordan Brown, un niño de 11 años, le quitó la vida a Kenzie Marie Oak, la prometida de su padre. Kenzie estaba embarazada de 8 meses. Según las investigaciones, Jordan le disparó con una escopeta de calibre 20 en la parte posterior de la cabeza, mientras ella dormía en su casa. Fue arrestado ese mismo día del crimen, por cargos de homicidio. También fue procesado como adulto, pero después se decidieron juzgarlo como un menor. En 2012, Jordan fue declarado culpable como menor, por homicidio culposo equivalente a homicidio involuntario. Cumplió su condena en un centro juvenil.
En 2016, fue liberado a los 18 años tras cumplir la condena. En 2018, la Corte Suprema de Pensilvania anuló su condena, determinando que no había suficiente evidencia directa para probar que él fue el autor del crimen. Jordan quedó libre de antecedentes penales. Aunque las autoridades comenzaron a pensar que le había quitado la vida a su madrastra por celos. Desde su liberación, Jordan ha mantenido un bajo perfil, actualmente lleva una vida discreta y alejada del público.